En el vídeo anterior les dije que hacia finales de 2019 Carlsen temía mucho al chino Li Ding, era el rival que más temía. Pues bien, hoy vamos a disfrutar de una pelea fabulosa entre ellos dos y además a ritmo relámpago, como 5 minutos por cada jugador. Y ganó Ding. Hoy nos vamos a una de las modernas capitales mundiales del ajedrez. Es la ciudad de San Luis, en el estado de Missouri, en Estados Unidos, porque allí un magnate, un mecenas del ajedrez, Rex Sinquefield, ha invertido muchos millones de dólares, desde hace ya bastante tiempo, por cierto. Por tanto, una de las inversiones que él hace es la Copa Sinquefield, que es un torneo de superélite mundial que se disputa cada año. Estamos en la edición de 2019 que se decide en un desempate porque ha habido una igualdad de puntos entre el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, y su rival más temido en ese momento, que era el chino Li Ding. El desempate empieza con 2 partidas rápidas, las 2 son tablas, y Ding gana la primera partida de las 2 relámpagos, o sea, más o menos 5 minutos por jugador. Por tanto, Carlsen está obligado a ganar la segunda partida relámpago, y esta es la que vamos a ver. Carlsen juega con blancas, empieza con el peón de rey, E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, A6, alfil A4, caballo F6. Esto lo hago rápido porque muchos de ustedes lo han visto infinidad de veces. Enroque, alfil E7, y ahora Carlsen, en vez de ir por las líneas más estudiadas y más agudas, elige, digamos, un desarrollo tranquilo con D6, entre otras cosas para evitar el famoso gambito Marshall, pero en fin, esos son tecnicismos que seguramente a muchos de ustedes les sobren. La partida siguió con B5, alfil B3, D6, C3, caballo A5 tocando el alfil, alfil C2, C5, luchando por el centro para que el dominio de las blancas cuando hagan D4 no sea especialmente molesto. Aún así, Carlsen juega D4, C por D4, C por D4, enroque corto. H3 siempre es una jugada útil para evitar alfil G4 y más adelante el rey tendrá una ventanita por las que escaparse ante eventuales jaques en la primera fila. Bueno, ahora hay que ir pensando qué hacer con las negras, pero de momento esta jugada siempre suele ser útil también, torre E8, porque si esa columna se abre de algún modo, la torre ejercerá una acción molesta sobre el peón de E4. Carlsen, recuerden, está obligado a ganar sí o sí esta partida, porque si no, no puede llevarse el primer premio del torneo. Toma aquí una decisión importante, quizá no justificada desde el punto de vista de cómo está la posición, pero sí, si él lo que tiene que hacer es ganar como sea. Él juega D5. ¿Por qué digo que tal vez eso no esté justificado estratégicamente? Bueno, las blancas han llevado ese peón a D5 en 3 pasos. Han jugado primero D3, luego D4, luego D5. Las negras, o sea, Ding, ha aprovechado esos tiempos para tener un desarrollo armónico y bastante sano de su posición. Por tanto, en principio, las negras están saliendo de la apertura con un juego bastante cómodo, digamos, equilibrado. Contra D5 siguió con alfil D7. Bien, ahora las blancas tienen que elegir cómo van a situar sus piezas. Aquí hay un atasco en el flanco de dama, por tanto hay que reorganizar rápidamente esas piezas antes de tomar ninguna decisión, digamos, más comprometedora. Caballo C3, dama B8, Ding ha visto con claridad cómo va a terminar el despliegue de sus piezas. Dama B8, alfil D3, este alfil en C2 no pintaba mucho. Torre C8,
y caballo E2 para llevarse ese caballo a G3 apuntando hacia la casilla F5. Bien, ¿qué es lo que falta aquí de arreglar con las piezas negras? Bueno, este caballo ahora en A5 ya no pinta gran cosa, por tanto caballo B7, porque en C5 seguramente va a ser bastante más molesto. Y ahora Carlsen toma otra decisión que tal vez no hubiera tomado si no tuviese que ganar necesariamente esta partida. De nuevo, como ocurre antes, la decisión que toma no está justificada estratégicamente. Él juega G4. Bueno, sí, es un tipo de jugada más o menos normal. En este tipo de esquemas las blancas pueden atacar o intentarlo al menos en el flanco de rey, pero ¿cuál es el problema? Que de momento las blancas no tienen el suficiente desarrollo, el suficiente despliegue, con este alfil todavía sin salir, la torre en A1, etcétera, como para plantearse un ataque serio contra el rey negro. Y sin embargo, esta jugada G4 a largo plazo está debilitando las casillas cercanas al rey blanco, como luego veremos en la partida con mucha claridad. Es decir, si Carlsen no estuviera obligado a ganar esta partida, probablemente habría jugado caballo G3 o alfil E3, jugadas, digamos, sanas, sin riesgo, para terminar su despliegue de piezas. Pero tiene que ganar. Entonces, G4, caballo C5 y caballo G3. Y ahora Ding, con negras, toma una decisión que me recuerda bastante a la de hace un par de vídeos que tomó Anand, el pentacampeón del mundo. No sé si ustedes se acuerdan, si son fieles a esta colección. Anand tenía un alfil precisamente en D3, había un caballo negro en G6 y Anand tomó el caballo de G6 y yo les comenté, pero si ese alfil vale más que ese caballo en principio, ¿por qué Anand toma en G6? Y les expliqué por qué tenía razones muy poderosas para hacerlo. Algo parecido ocurre en esta posición. En principio, este caballo es excelente. Y las negras, Ding podría esperar a que lo ataquen con B4, lo cual debilitaría estas casillas de la columna C, para solo entonces, en todo caso, tomar el alfil de D3, que de momento no parece valer mucho porque está encerrado por sus propios peones bloqueados en casillas blancas. Entonces, ¿por qué Ding toma en D3? Porque después de caballo por D3, dama por D3, B4, ahora se ve por qué ese cambio, esa captura, ha sido un acierto para las negras. No solo porque se amenaza alfil B5 en concreto, que es una amenaza táctica, digamos, muy precisa, sino porque además esto contribuye a que las negras sigan expandiéndose en el flanco de dama, consiguen esta casilla B5 que puede servir para el alfil o para la dama, como vamos a ver. Por tanto, ese cambio ha sido correcto. Y a largo plazo hay otra razón mucho más profunda. En un momento dado, si la partida se abriese, las casillas blancas cercanas al rey blanco ya no podrán contar con el alfil blanco para defenderlas. Ding está viendo o vislumbrando, quizás sería el verbo correcto, muy lejos. Contra la amenaza alfil B5, Carlsen juega torre E1. Y ahora Ding, en lugar de jugar alfil B5, juega dama B5. Que también tiene mucho sentido, porque primero Carlsen necesita ganar, con lo cual el cambio de damas seguramente ni siquiera pasa por su cabeza, pero es que además sería posicionalmente malo para las blancas, porque después de dama por B5 las negras retomarían con el peón, no con el alfil, retomarían con el peón para que esta torre ejerciese una presión molestísima sobre el peón débil y atrasado en A2. Por tanto, Carlsen no quiere saber nada de eso y juega dama D1. Bien, hay que seguir reorganizando las piezas negras, pero ahora hay que hacer algo más concreto todavía, que es, si las blancas todavía no han desarrollado el alfil de C1 y por tanto la torre de A1 está encerrada aquí, es el momento de que las negras se aseguren
el control de la única columna abierta, que es la columna C. Por tanto, torre C7. Entonces, alfil E3 y la otra torre a C8. Bien, ahora intentar luchar directamente por el control de la columna está abocado al fracaso. Precisamente esa es otra ventaja de que la dama blanca haya venido a B5, porque si ahora torre C1, sencillamente torre por C1, alfil por C1, dama C4, por ejemplo, y la dama está atacando, puede entrar por C2, el control de las negras de la columna C y del flanco de dama en general sería prácticamente total. Por tanto, las blancas deben actuar de otro modo. Y Carlsen juega caballo D2, que controla de momento la casilla C4 y bueno, intenta, digamos, capear el temporal mientras, si puede, confía en poder seguir atacando por el flanco de rey. Ding toma medidas para que eso no ocurra, juega primero G6 para que en ningún momento el salto caballo F5 le pueda resultar molesto, y entonces Carlsen ya enseña sus cartas. Dice, bueno, de momento, en efecto, tengo que reconocer que por el flanco de rey no puedo hacer gran cosa ahora mismo. Bueno, pues voy a jugar B3 para poder bloquear la columna con caballo C4. Pero Ding ya tenía eso previsto y demuestra que ese planteamiento en realidad es muy artificial, porque no hay tal bloqueo. Ahora Ding juega dama B7 y contra caballo C4, ahora es el alfil quien va a esa casilla crítica. Alfil B5, ataca 3 veces al caballo de C4, defendido solo una vez por el peón de B3. Es decir, el caballo tiene que moverse sí o sí, con lo cual las negras tienen un control absoluto de la única columna abierta. Eso sí, el caballo se mueve amenazando a la dama. Caballo A5, dama B8, y ahora Carlsen utiliza pues los escasos recursos que le deja la posición para poder, digamos, patalear un poco o crear alguna dificultad. Juega dama D2, que como ataca el peón de B4, pues hace, digamos, mala la jugada torre C2 ahora mismo. Y por eso Ding contesta con torre C3. Y entonces Carlsen ha encontrado un recurso táctico que cree que le puede solucionar la vida. Porque, claro, ahora las negras están amenazando cosas muy graves. Por ejemplo, dama C7. Este caballo está indefenso, ese es un detalle importante. Eso hace que, por ejemplo, jugar torre C1 ahora sería pues malo, un disparate, porque dama C7 crearía problemas muy graves. Sin embargo, Carlsen ha visto un recurso, que es A3. No solo con la idea estratégica de poder abrir otra columna, lo cual haría que el dominio de la columna C por parte de las negras fuera menos importante, sino con una cuestión táctica muy precisa. Cuando Ding, que lógicamente ve lo que Carlsen quiere hacer, a pesar de que está viendo lo que va a pasar, toma en A3, Carlsen ya no puede volver atrás y entra en lo que había previsto, que es este truco, caballo C6, porque el peón que estaba en B4 ya no defiende a la torre de C3. Por tanto, el caballo de C6 está atacando el alfil, que además sería jaque, y la torre también está atacada por la dama. Por tanto, no hay más remedio que sacrificar la calidad. Recuerden ustedes que calidad es la diferencia de valor entre una torre y una pieza menor, ya sea el caballo o el alfil. Alfil por C6, dama por C3. Carlsen ha ganado la calidad, pero a Ding no le importa, porque a cambio de la calidad está consiguiendo otras cosas. ¿Recuerdan cómo les he dicho que a largo plazo la debilidad de las casillas blancas cercanas al rey de Carlsen podrían ser un problema serio? Pues ahora alfil por D5, ataca a la dama con la torre y está empezando a minar las casillas blancas cercanas al monarca del noruego. Por fortuna para Carlsen, o seguramente eso pensaba él,
tiene una jugada que, bueno, parece muy contundente, muy buena. Dama A5 porque toca el alfil de D5, es decir, no tendría sentido ahora jugar caballo por E4, que sería la jugada que le encantaría hacer a Ding, para terminar de abrir la diagonal blanca conservando su alfil, porque entonces perdería el alfil. Pero Ding, a pesar de todo, a pesar de que Carlsen seguramente en un primer vistazo ha creído que no valía capturar este peón de ninguna manera, en realidad sí vale. Alfil por E4. ¿Por qué digo que aparentemente no vale? Porque las blancas disponen de G5, atacando a la pieza que defiende el alfil atacado por este caballo. Pero antes de ir a G5, quiero pararme aquí un momento. Porque aquí, además de meterse en el lío que vamos a ver con G5, que es lo que ocurrió en la partida, a todo esto no olviden en ningún momento, por favor, que hablamos de una partida relámpago, donde casi no hay tiempo para pensar. Lo más que se puede pensar son unos segundos. Si una jugada es extraordinariamente importante, a veces un jugador invierte un minuto, pero más que eso es rarísimo. Por tanto, hay que jugar casi al toque. Tengan ustedes en cuenta eso. Bien, decía, aquí la jugada crítica es G5 y es lo que pasó en la partida. En realidad, la jugada mejor, objetivamente, hubiera sido caballo por E4. Por todo lo que les he dicho antes, es de lógica que las blancas eliminen el alfil negro de casillas blancas, que es el que tanto daño les puede hacer en la gran diagonal blanca. ¿Por qué Carlsen no tomó en E4 si es la mejor jugada objetivamente? Y por supuesto él ya vio eso. Pues porque él necesitaba ganar a toda costa y seguramente vio caballo por E4, caballo por E4 y a continuación, no sé, supongamos dama por A3, porque este peón en algún momento habrá que eliminarlo, pero ese caballo salta a G5 con las amenazas de jaque en F3, está amenazando el peón de H3, habría que capturar ese caballo en G5, entonces alfil por G5, y como pueden ver, esto les sugiero que lo miren despacio en su tablero, con tiempo, sin prisas. Como pueden ver, es poco menos que imposible que las negras puedan perder esa posición resultante de todo lo que les he dicho con ese alfil de casillas negras en G5 que sería un monstruo. Sí, las negras tienen la calidad de menos, pero tienen varios peones por la calidad, creo que son 2, si no recuerdo mal, en esa variante, pero lo más importante de todo es que ese alfil es potentísimo, tiene una casilla muy fuerte en F4, el rey negro está bien protegido por esta carcasa de peones. Sería prácticamente imposible entre jugadores de ese nivel que las negras perdiesen esa posición. Carlsen ha visto todo eso y entonces dice, es que no tengo más remedio que meterme en el lío. El lío es que después de G5, aunque parece que las blancas van a ganar una pieza, Ding se saca de su sombrero una jugada mágica en principio, pero en realidad muy lógica, que es alfil A8. Porque si ahora G por F6, si las blancas se comen el caballo en F6, dama B7 amenazando mate en G2. Prácticamente la única jugada de las blancas sería escaparse con el rey, rey F1, dama G2 jaque, rey E2. Bueno, he dedicado bastante rato a analizar esa posición y la conclusión a la que llego es que en una partida entre humanos lo más probable es que ganen las negras. En una partida entre máquinas puede pasar cualquier cosa, pero entre humanos, y más todavía si es una partida relámpago, donde hay que tomar decisiones en segundos, con un rey aquí en el centro del tablero, N2, eso va, digamos, contra la lógica humana más elemental. Por tanto, bueno, y además, como mínimo, las negras podían forzar el empate, si quisieran. O sea que, obviamente, Carlsen tiene que evitar entrar ahí, porque él tiene que ganar como sea. Entonces, si no debe tomar en F6, pues lo que hace es tomar en A6 para controlar la batería tremenda mortal de dama B7 con el alfil en A8.
Bien, entonces la partida sigue después de dama por A6, caballo D5, tocando el alfil de E3, alfil A7 atacando la dama, dama C7, y ahora Carlsen toma una decisión, digamos, pues de número uno del mundo, que es: voy a obligar a Ding a entrar en la posición más aguda posible, que es donde yo tengo más probabilidades de ganar. Y juega torre de E a C1, invitando a Ding a cambiar su dama por dos torres. Recordemos que las negras tienen material de menos. En realidad, las máquinas dicen que aquí las negras tienen ventaja decisiva, evitando esos cambios y jugando alfil C6. Pero estamos hablando de una partida relámpago donde hay que tomar la decisión ya, y Ding ve en pocos segundos, digamos, su intuición le dice que cambiar la dama por las dos torres va a dejar al rey blanco en una posición muy comprometida. Y en eso tiene razón, aunque objetivamente hubiera sido mejor jugar alfil C6, pero él opta por dama por C1 y menos mal, se lo agradecemos mucho, porque eso hace que esta partida entre en la colección del Rincón de los Inmortales. Torre por C1, torre por C1 jaque y rey H2. Y ahora sí hay que sacar ese alfil del rincón porque está en una situación comprometida, pero enseguida van a ver ustedes cuál es la idea de Ding. Alfil C6, es importante que las blancas eliminen de una vez el peón de A3, porque si no puede ser muy peligroso. Dama por A3 y ahora alfil por G5. Y aquí es donde empezamos a ver cuál es la idea de Ding. Y también es aquí donde Carlsen comete el error decisivo. Probablemente con muy pocos segundos en el reloj, no se da cuenta de que Ding tiene planeada una trampa sibilina y mortal. Era imprescindible para las blancas jugar aquí caballo E2 para que ese caballo controlase la casilla F4. Caballo E2 además atacaría la torre. La variante podría ser caballo E2, torre E1 atacando el caballo, dama por D6 atacando el alfil, caballo E7 defendiendo el alfil, la dama se come el peón de E5. Es un lío tremendo, en esa posición podría haber pasado cualquier cosa. Afortunadamente para la belleza del ajedrez, Carlsen no vio la trampa que le estaban tendiendo y se comió este peón. Dama por D6. Y entonces resulta que alfil F4 da a las negras una ventaja decisiva. ¿Por qué? Fíjense que el alfil y la torre confluyen por rayos X, si el caballo de D5 no estuviera ahí, en el mate torre H1 mate. Porque el caballo que cubre la casilla H1 está clavado por el alfil de F4. Es probable que Carlsen, en el fragor de la batalla, jugando a toda velocidad, calculase que esto no valía porque él también amenaza mate con alfil C5. Amenaza mate en F8, efectivamente. Lo que Carlsen no vio es la última jugada de esta partida, que para mí es de una belleza suprema. Caballo E7. El caballo defiende el alfil que amenaza el mate en H1, que el caballo de G3 no cubre porque está clavado por el alfil. Es decir, el caballo es incomestible porque torre H1 es mate. F3 cerrando la diagonal no cambia nada porque alfil por F3 renueva totalmente la amenaza de mate. Así que para evitar el mate aquí Carlsen tendría que entregar la dama y por tanto lo que decidió Carlsen fue rendirse y Ding, quizá en el mejor año de su carrera, antes de ser campeón del mundo, fue el vencedor de la prestigiosa Copa Sinquefield. Y sin duda Carlsen tenía razón en sus predicciones sobre el chino, porque solo alguien con potencial, con capacidad para ser campeón del mundo, como de hecho lo es ahora, 4 años después, puede ganar de esta manera al número 1 indiscutible, Magnus Carlsen.
No sé qué tiene el ajedrez, pero nos engancha. Si a usted también le ocurre, le sugiero que se suscriba a este canal. Y si ya está suscrito, pues mil gracias por estar siempre ahí.